Continuando la lección de conversión de unidades, ahora trabajaremos la segunda herramienta para trabajar los problemas de proporcionalidad. En este caso, el factor de conversión. Personalmente, prefiero el factor de conversión sobre la regla de 3, ya que este segundo método permite abarcar problemas de mayor complejidad en una menor cantidad de tiempo. Por lo anteriormente mencionado, vamos a trabajar el factor de conversión directamente con un ejemplo. El mismo ejemplo que trabajamos anteriormente con la regla de 3. Bien, habiendo trabajado la regla de 3, comencemos con el factor de conversión, pero con el mismo ejemplo, ya que ambas técnicas funcionan para lo mismo. Para resolver un problema de proporcionalidad con factor de conversión, es necesario que inicie ubicando el dato que se da, el dato numérico y su unidad. En este caso, el dato numérico y su unidad es 2,52 kilogramos. Este número va a ser transformado proporcionalmente por un número fraccionario o racional. Este número fraccionario o racional debe ser construido consultando en la literatura científica o empleando los prefijos decimales en caso de que usted tenga conocimiento de ello. Para esto usted tiene que identificar la unidad que se da y la unidad que piden. La unidad que se da es kilogramos y la unidad que nos piden es gramos. Por lo tanto, debemos plantear una relación de igualdad entre kilogramos y gramos. La relación para este problema en específico ya la obtuvimos anteriormente, así que simplemente la vamos a repasar. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Con la igualdad se va a construir el factor de conversión. ¿Y cómo funciona la construcción del factor de conversión? Usted va a escribir la unidad que le dan en el denominador y la unidad que necesita en el numerador. Luego se va a preguntar cuál de las dos unidades es más grande. A la más grande le escribe la unidad y luego pregunta ¿cuántos gramos caben en un kilogramo? La relación según la literatura científica es 1000 o 10 a la 3, que es lo mismo. En este punto, revisa por las unidades que puedan cancelarse. Un kilogramo que multiplica y un kilogramo que dividen pueden ser cancelados. Gramos que multiplican no tienen ninguno que lo divida y por lo tanto va a permanecer en la respuesta. De aquí, entonces podemos eliminar kilogramos que dividen y kilogramos que multiplican. Y la respuesta nos va a dar entonces en gramos. Lo único que resta es multiplicar numéricamente 2,52 por 1 por 10 a la 3. En este caso la multiplicación es sencilla. 2,52 por 1 es igual a 2,52 por 10 a la 3 gramos. Nuevamente, esta sería la respuesta formal si nos pidieran expresar el resultado en notación científica. Pero si usted quiere expresar el resultado en valores enteros más normales, simplemente tiene que mover la coma a la derecha una vez por cada una de las unidades que disminuye el exponencial. Nuevamente vamos a hacerlo para que se vaya
familiarizando con la manipulación de la notación científica. Movemos la coma una vez a la derecha, disminuye en una unidad el exponente de la notación científica. Y así lo hacemos sucesivamente hasta que completamos toda la multiplicación. 2520 gramos. Bien, con los factores de conversión podemos abarcar problemas un poco más complejos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿A cuántos centigramos equivalen 0,001 hectogramo? El problema aquí es que no es fácil establecer una relación sencilla entre centigramos y hectogramos, aunque es posible. Sin embargo, si usted no tiene una familiaridad bastante fuerte con los prefijos del sistema decimal, no va a ser tan eficiente. Entonces, para resolver este problema, lo más conveniente es ejecutar un factor de conversión anidado. Pero en cualquier caso, usted debe iniciar escribiendo el dato numérico que le dan. 0,001 hectogramo, multiplicado por un factor de conversión. Ahora el punto es establecer dicho factor de conversión. Se inicia sabiendo que hectogramo que multiplica debe tener un hectogramo que divide y buscar una relación entre hectogramo y centigramo. Bien, entonces si nos dirigimos a la tabla del sistema internacional, nos daremos cuenta que las expresiones de notación científica están relacionadas hacia la unidad. Como estamos tratando con masas, la unidad en este caso es gramo. Por lo tanto, vamos a tener que emplear gramo como un puente para relacionar hectogramo, que se encuentra en esta zona, con centigramo, que se encuentra en esta otra. En otras palabras, debemos pasar de hectogramo a la unidad gramo y de allí a centigramo. Para hacer esto tenemos primero que identificar un pequeño detalle. Todos estos valores que tienen exponentes positivos implican que son más grandes que la unidad. En otras palabras, en su interior hay cierta cantidad de la unidad. Por ejemplo, en deca hay 10 de la unidad, en hecto hay 100 de la unidad, en kilo hay 1000 de la unidad. Por el contrario, todos los valores que se encuentran por debajo son más pequeños que la unidad. En otras palabras, la unidad los va a contener a ellos. En resumen, hecto es más grande que la unidad, en este caso gramo, y la unidad va a ser más grande que centi. Retornando a nuestro problema, entonces, vamos a emplear hectogramo para pasarlo a gramo. Allí preguntamos cuál es más grande. Como hectogramo es más grande, a él le colocamos el 1 y en la tabla buscamos cuál es el valor de relación entre hectogramo y gramo, es decir, cuántos gramos caben en un hectogramo. Ese valor está expresado en notación científica y es igual a 100. Está en esta zona, o si lo quiere de la otra forma, 100. Significa que hay 100 gramos en cada hectogramo. Vamos a escribirlo en notación científica. 100 es igual a 1 por 10 a la 2. Ahora debemos pasar de gramo a centigramo. Escribimos otro factor de conversión, anidado. No tenemos que resolver todo ese pedazo y luego hacer la otra multiplicación por separado. Este es el detalle que acelera los cálculos en los factores de conversión anidados. Ahora,
Un gramo que multiplica debe tener un gramo que divide. Y ese gramo va a estar relacionado a centigramo. En este caso, usted vuelve a preguntar, ¿cuál es el más grande? ¿Centigramo o gramo? La respuesta ahí es gramo. Y pregunta, ¿cuántos centigramos van a caber en un gramo? Cuando observa la tabla, centi dice 10 a la menos 2. Significa que 100 centigramos van a caber en un gramo. Por lo tanto, 100 centigramos van a caber en un gramo. Con esto ya queda planteado el factor de conversión. Lo único que restaría sería convertir este valor a notación científica. Observe entonces que aquí tenemos 1, 2 y 3 ceros a la izquierda de la última cifra significativa. Por lo tanto, queda expresado como 1 por 10 a la menos 3. Recuerde que menos es porque los 3 ceros se encuentran a la izquierda. Si los ceros se encontraran a la derecha, entonces emplearíamos la expresión positiva sin el signo. Ahora hay que empezar a resolver esta expresión anidada aritméticamente. Primero debe resolver las unidades. Al anular las unidades, debe tener en cuenta que la unidad sobreviviente, la que debe quedar sin ser cancelada, debe ser centigramos. Comencemos. Un hectogramo que multiplica, un hectogramo que divide, se cancela. Un gramo que multiplica, un gramo que divide, se cancela. Centigramo que multiplica no tiene nada con quien ser cancelado, por lo tanto la respuesta va a ser expresada en centigramos. Continuamos, vamos a resolver las divisiones. En este caso todas las divisiones están por 1, por lo tanto lo podemos simplificar fácilmente porque todo número dividido entre 1 da el mismo número. Por lo tanto, lo que resta es resolver la presente multiplicación. 1 por 10 a la menos 3 por 1 por 10 a la 2 por 1 por 10 a la 2. Resolver esa multiplicación es muy simple. Va a colocar todos los valores exponenciales a un lado y todas las cifras significativas en otro lado. En este caso, como son 3 unos consecutivos, será 1 por 1 por 1 o igual a 1 al cubo. Y 1 al cubo es igual a 1. Y por otro lado, resolver la multiplicación de los exponentes. 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 2. Como todos tienen la misma base, podemos unificar la base y simplemente sumar o restar los exponentes. Dejamos una base y queda 10 a la menos 3 más 2 más 2. La respuesta, por lo tanto, va a ser la solución de esta suma. 2 más 2 son 4, menos 3 es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta es 1 por 10 centigramos.